Bien, pues que el Señor les bendiga. Qué bueno es encontrarnos este primer domingo de diciembre. Ya se acaba el año pronto. Y qué mejor que hacerlo estudiando su palabra, conociéndole más, para servirle como Él quiere que les sirvamos. Amén. Esta es la sexta enseñanza. Habíamos dicho que eran 3 o 4, pero bueno, hoy vamos a ver la segunda evidencia de ser lleno del Espíritu. Les recuerdo que hemos visto ya, los que no han seguido la serie, que es una pequeña serie, el tema general es conociendo la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios. Ya vimos que la primera voluntad de Dios para todos los hombres es, 2 de Pedro 3:9, que todos procedan al arrepentimiento. 1 de Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la primera voluntad de Dios, pero una vez salvo, lo que Dios quiere, Efesios 5:18, es que seamos llenos del Espíritu. Esa es su voluntad. Y nos hemos detenido en esta parte porque, pues, esta es la voluntad de Dios para nosotros como sus hijos, que seamos llenos, pero también es un mandato. Es su voluntad y es un mandato, que seamos llenos del Espíritu. Ya explicamos por ahí por 2 semanas qué es ser lleno del Espíritu. Es ser guiado, gobernado, controlado por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros desde el día que nacimos de nuevo. Entonces creo que eso ya quedó claro, ya lo explicamos con la palabra de Dios, pero allí nos detuvimos ya por algunas semanas explicando las consecuencias de ser lleno del Espíritu. Mucha gente dice, yo estoy lleno del Espíritu y estamos viendo en la palabra de Dios cuáles son las evidencias de una persona llena del Espíritu. ¿Cuál es la consecuencia, lo que sucede en un cristiano lleno del Espíritu? Y básicamente en Efesios 3 nos da 3 consecuencias. Número 1, una vida de alabanza. ¿Se acuerdan que lo vimos? El cristiano alaba, es tu deseo cuando nos congregamos alabarle, cantarle. ¿Para cuántos es un gozo cantarle y alabar a Dios? A veces para algunos no parece porque estamos en la alabanza y están en otro mundo, pero el cristiano lleno del Espíritu quiere alabarle, es un gozo cantarle en la congregación de los santos. Amén. La segunda consecuencia es una vida de gratitud. Ahí nos hemos detenido la semana pasada, esta vamos a continuar y después vamos a ver la tercera consecuencia, una vida de sumisión. Entonces ya la primera ya la vimos, Efesios 5:19, dice la palabra de Dios que hablamos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero la segunda es justamente una vida de gratitud, Efesios 5:20, dando siempre, ¿dando qué? Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace 8 días comenzamos a ver que a Dios le damos gracias siempre, siempre. El cristiano lleno del Espíritu dará gracias a Dios siempre. Les decía que en términos muy resumidos, pasaremos y pasamos en nuestras vidas 3 situaciones o 3 tipos de circunstancias. La primera circunstancia que todos vivimos y viviremos como hijos de Dios es que Dios nos bendice con sus favores, es que Dios nos da muchas bendiciones, es que Dios, que es bueno, nos bendice cada día, ¿no? ¿Con qué cosas nos bendice cada día? Todo, la vida. ¿Qué debemos de hacer? Dar gracias a Dios. El poder congregarnos, damos gracias a Dios. El trabajo, damos gracias a Dios. Tener una familia, damos gracias a Dios. El sol, el frío, damos gracias a Dios siempre, siempre. No es difícil dar gracias a Dios por sus bendiciones.
Entonces hay tantas cosas que Dios hace a nuestro favor. Por supuesto, la principal es que entregó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Nos dio una salvación, nos dio perdón de pecados, la vida eterna. Pero ¿cuántas cosas no hace Dios todos los días a nuestro favor? A lo mejor alguien aquí tuvo una discusión con su esposa y se reconcilió. Qué buenas son las reconciliaciones, ¿no? Gracias a Dios, son bendiciones. Es que si uno se pone a ver, las bendiciones de Dios son innumerables todos los días, todos los días. Entonces debemos dar gracias en esas situaciones, dar gracias a Dios siempre. Y decía yo que pues generalmente pues no es difícil dar gracias a Dios por sus bendiciones y favores. Aunque sí hay quien es bendecido, porque Dios es el que da todas las cosas y no da gracias a Dios. Pero en general pues no es difícil. Pero vimos que en segundo lugar pasamos y pasaremos momentos y circunstancias en nuestra vida donde Dios no responde, donde Dios no ha respondido a una petición de oración. Estás a la espera de un empleo, estás a la espera de que Dios te sane, estás a la espera que tus hijos vengan a Cristo. Siempre estaremos en momentos en nuestra vida que esperamos la respuesta de Dios. Pero independientemente de cuál sea, ¿qué debemos hacer? Dar gracias, porque Jesucristo nos dejó el ejemplo en Juan 11:41. Cuando llegó ahí con Lázaro, que ya estaba muerto, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. ¿Qué hizo Jesucristo? Dijo, te doy gracias, Padre, porque me escuchaste. Y ese es el principio que se desprende para nosotros como sus hijos. Siempre que le pidamos a Dios, démosle gracias. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sabemos. Jesucristo sí sabía. Él sabía que venía la resurrección de Lázaro. Pero nosotros generalmente pedimos por nuestras necesidades y no sabemos qué va a hacer Dios, ¿o sí? Pues no, y oramos con fe. Dios, que es soberano, sabe qué hará, pero yo ya doy gracias porque me escuchó. Señor, gracias porque me escuchaste. Ese es un gran privilegio, porque Él oye la oración de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces, el simple hecho de que me oiga ya es un motivo de gratitud. Gracias porque me escuchaste. ¿Qué vas a hacer, Dios? No lo sé. Nadie puede venir y decirte, Dios te va a sanar sí o sí, porque no lo sé. Pero damos gracias nada más porque nos ha oído, independientemente de que haga lo que esperamos o no. Yo ya le estoy dando gracias, Señor. Gracias porque me has oído. Aunque decíamos hace 8 días que hay algo que sí sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Romanos 8:28. Sabemos, fíjense la afirmación, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Haga lo que Dios haga, permita lo que Dios permita en mi vida, va a obrar para bien. ¿Cómo? No lo sé, pero va a obrar para bien. Entonces ya hay ahí un motivo suficiente para darle gracias. Gracias, Señor, porque me has oído. No sé si me vas a sanar, no sé si me vas a dar ese empleo, pero lo que tú hagas en mi vida va a obrar para bien. ¿Eso no un motivo suficiente para ser agradecido siempre? Tal como dice la palabra de Dios, le damos gracias porque nos ha oído, porque todo lo que Dios haga y permita en nuestras vidas será para nuestro bien. Amén. Entonces, no hay más que agradecerle siempre. Pero en tercer lugar dijimos que hay momentos y circunstancias en nuestra vida donde pasaremos aflicciones, tristezas, pruebas, muerte de un familiar, quizás algún día te quedes desempleado, dificultades de diferentes ámbitos que pasaremos, y en esas dificultades debemos también ¿qué? Dar gracias. Porque la Biblia dice en Efesios 5:20 que demos gracias siempre.
siempre. Entonces quizás alguien está pasando una aflicción en su economía, en su vida, en su salud, en su familia, independientemente que sí podemos orar y rogar que Dios intervenga en nuestra necesidad. Démosle gracias, Señor, gracias porque permites esto. ¿Quién puede hacer eso? De acuerdo a la Biblia, una persona llena del Espíritu. Una persona que es gobernada, guiada por el Espíritu, por lo tanto es una persona que está en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que seamos llenos y una vez llenos del Espíritu podremos dar gracias también en esas circunstancias. Señor, gracias porque perdí el empleo. ¿Quién puede hacer esto? O sea, normalmente es ¿y por qué? Pero el cristiano lleno del Espíritu sabrá y podrá dar gracias siempre. Porque sabe que en todo está Dios obrando. Porque sabe que lo que Dios hace y permite es para nuestro bien. Para tratar con nosotros, para lo que Dios soberanamente sabe que es para nuestro bien. Por eso veíamos que Pablo allá en 2 Corintios 12, 8 y 10, estando enfermo, pues hizo lo que todos debemos hacer, rogó a Dios, Señor, sáname. 3 veces rogó a Dios, Dios no lo sanó. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo, vamos a decirlo, ante la negativa de Dios de sanarlo? 2 Corintios 12, 9, fíjense lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, con mi gracia es suficiente, no te voy a sanar, Pablo. Porque mi poder, le dice Dios a Pablo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, me enojé con Dios. Así dice, por tanto, le dije Dios, ¿y por qué? No, dice, por tanto, de buena gana que me gloriaré más bien en mis debilidades, y su debilidad era esa enfermedad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Pablo dice, me gloriaré, y veíamos hace 8 días que esa palabra es jactarse alegremente, pero también dice anteriormente que lo hace ¿de qué? De buena gana. La palabra gana, gedeos, en el griego significa complacer. Pablo dice, recibo con placer el que no me sanes. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que es una persona llena del Espíritu? Recibo con placer que tú no me hayas sanado. Dios es soberano. Eso hace un cristiano lleno del Espíritu. Dios en su soberanía, en Pablo tenía el propósito de que a través de esa enfermedad, Pablo no se ensoberbeciera porque le había dado mucha revelación de la palabra. Entonces Dios sabe por qué, pero Pablo dice, de buena gana me gloriaré. ¿Recibimos de buena gana las aflicciones, los sufrimientos, las pruebas? Señor, gracias. Por supuesto, oramos, rogamos, Señor, fortaléceme, guíame, Señor, necesito tu ayuda, pero nos gloriamos de buena gana. Señor, recibo con placer esto, porque sé por tu palabra que todo lo que haces y permites es para mi bien. Y si tú no me has sanado, tú sabes por qué. Y si no he conseguido ese empleo que espero, tú sabes por qué. Y uno de buena gana, con placer, le da gracias a Dios. Oraste a lo mejor por ese aumento de sueldo y Señor, dame gracia con mi jefe y ahora voy a hablar con él que me aumenten el sueldo porque ya tengo 5 hijos, no me alcanza, Señor. Y oras y llegas con el jefe y no solo no te aumenta, te dice que te van a bajar de puesto. ¿Qué haces? ¿Le das gracias de buena gana? Porque así dice la palabra de Dios. O quizá tu carrito ya no anda bien y oraste, Señor, y tú sabes que necesito un auto y no tienes el auto y encima el que tienes se descompone. ¿Qué debemos hacer? Gloriarnos de buena gana, Señor. Gracias, tú sabes por qué. Dios proveerá. ¿Te va a dar uno mejor o no? No lo sé. En otro lado te dirán, pues pacta con Dios, ¿no? Pacta con Dios. No, yo no lo sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe, por eso el cristiano da gracias a Dios. Señor, cómo quisiera un viaje de vacaciones ¿a dónde les gusta? A Cancún, y a lo mejor ni a Temisco llegas.
pero le das, Señor, gracias. ¿Me explico? Claro, si te lo da también, gracias, pero estamos viendo que cuando Dios no responde mi petición, Él sabe por qué, pero yo recibo de buena gana la voluntad de Dios. Eso es vivir agradecidos en toda circunstancia. Eso es lo que dice Efesios 5:20, que hace el cristiano lleno del Espíritu. Fíjense lo que dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense cómo podemos dar gracias por las bendiciones que nos ha dado y nos sigue dando cada día, por lo que estamos esperando que Él haga pero no ha hecho, pero también por lo que ya nos dijo que no va a hacer, por lo que ya te mostró que no va a hacer en tu vida, por la aflicción, por la situación que estamos pasando. El cristiano de a de veras, lleno del Espíritu, dará gracias siempre a Dios y por todo. Eso dice la palabra de Dios, que produce el Espíritu Santo en una persona llena del Espíritu. Ahí es donde se ve una persona llena del Espíritu, no la que tiembla, no la que se cae, no la que... Nada de eso tiene que ver con ser lleno del Espíritu. Ser lleno es gobernado, guiado por el Espíritu Santo en mi vida. ¿Y qué vamos a hacer? Darle gracias a Dios. Esa es una muestra, darle gracias a Dios siempre y por todo, es una muestra de fidelidad. De fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es seguir confiando y obedeciendo a Dios en cualquier circunstancia. Ser fiel a Dios significa, repito, seguir confiando y obedeciendo a Dios en cualquier circunstancia. Cuando me bendice y me prospera, como cuando hay escasez y necesidad. Y el cristiano da gracias porque es fiel. Señor, yo soy fiel a ti porque tú eres todo para mí. Tú me diste a tu Hijo Jesucristo, razón suficiente para darte gracias siempre. Eso es fidelidad. La fidelidad a Dios se prueba en los momentos difíciles. Muchos en los momentos difíciles luego les hablas, hermano, ¿por qué no ha venido? No, pues no tengo trabajo y ahora sí estoy enojado con Dios. Porque... O sea, en los momentos difíciles se apartan de Dios, no hay fidelidad, no pueden darle gracias a Dios, no son fieles. La palabra de Dios nos enseña pues que un cristiano lleno del Espíritu dará gracias a Dios siempre y por todo, porque además de ser su voluntad, es un mandato. Vean que está en tono de imperativo, dando siempre. No dice si pueden, si quieren, dando. El cristiano da siempre gracias a Dios. Y luego no solo eso dice, dando siempre gracias a Dios, ¿qué dice? Por todo. Primero dice por todo. Y por todo es todo. Las cosas buenas y las cosas malas. Pero yo voy a entrecomillar las cosas malas. Porque no pueden ser cosas malas las que Dios hace y permite en mi vida si van a obrar para bien. O sea, no pueden ser malas. Si somos estrictos, nada malo nos pasa en el sentido de que finalmente su resultado será para bien. Entonces puede haber una aflicción muy dura, perdiste un hijo, se murió, el accidente, te asaltaron, pero todo obra para bien. Hasta en esas cosas un cristiano de veras puede dar gracias por todo, insisto, las cosas buenas y las malas. Porque, repito, no pueden ser malas, y Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a todos. Eso es una vida de gratitud. Damos gracias a Dios por todo. Hay un corazón agradecido porque Dios lo dio todo en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo, consumado es, ¿se acuerdan? Ese pasaje. Y en ese momento consumado significa ya se hizo todo. Ya, oiga, falta algo que Dios haga por nosotros. No, en la cruz ya lo hizo todo. Ahora como cristianos, en la obediencia y en estar en su voluntad, nos hará gozar de todas sus bendiciones. Pero Él ya lo hizo todo en la cruz. No faltó nada. Oye, es que te falta. No, ya Cristo lo hizo por mí todo en la cruz.
Por lo tanto, todo lo que tengo, Dios nos los da. ¿Hay alguien? Absolutamente todo. Tu tiempo, tu dinero, la vida, tu inteligencia, todo lo que tenemos viene de parte de Dios. ¿Hay alguien aquí que tenga algo que diga, esto Dios no me lo dio? No. 1 Corintios 4:7 dice la palabra de Dios, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te crees el muy muy? Vean, ahí dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Algo que digas, no, es que esta casa yo la sudé y trabajé. ¿Quién te dio la vida? Es que yo estudié esa carrera y luego la maestría y el doctorado porque me quemé las pestañas. ¿Y quién te dio la inteligencia? Ah, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que todo nos lo da Dios. Entonces, ¿y qué pasó ahí? Entonces, tenemos, mis hermanos, que ser entendidos de la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:17, fíjense. Por tanto, ya lo hemos leído no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y saben en el tema que estamos hablando cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ser entendidos de la voluntad de Dios implica entender que debo dar gracias a Dios por todo. Esa es su voluntad. Que demos gracias a Dios por todo. Entonces, el corazón de un cristiano lleno del Espíritu Santo verá en cualquier circunstancia la mano de Dios. Hasta en eso malo que te pasó, sabrás que Dios lo permitió o lo hizo por su soberana voluntad. Y sabremos darle gracias a Dios porque hemos entendido y lo estudiamos en la primera enseñanza que la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Por eso no solo damos gracias a Dios por las bendiciones y favores recibidos, no solo damos gracias a Dios por lo que hará, damos gracias a Dios porque no me contestó como esperaba, por esas aflicciones, por esas pruebas, por esas dificultades, y aún debemos dar gracias a Dios por la disciplina que Él ejerce en sus hijos. Aún debemos dar gracias a Dios cuando nos disciplina. Miren, ¿se acuerdan de Job? En la Biblia leíamos hace 8 días que lo primero que le pasó es que en un solo día perdió su ganado, perdió sus siervos, perdió sus hijos, murieron todos. Humanamente eso era una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. En un día perder tu casa, tu empleo, tus hijos, todo en un día es una tragedia, humanamente. ¿Cómo reaccionó Job? Job 1:21. Él sabía una verdad absoluta, dijo, desnudo salí del vientre, o sea, no traje nada, y desnudo volveré allá. Jehová dio, ¿Jehová qué? Quitó. ¿Y qué hizo? Una vez reconociendo que Dios soberanamente da y soberanamente quita, ¿qué hizo él? Sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, si siguen leyendo Job, más adelante en el capítulo 5, como una muestra de madurez después del trato que Dios le había dado y permitido, porque además de haber perdido todo y sus hijos, había Dios permitido que Satanás tocara el cuerpo de Job de la punta de la cabeza a las puntas de los pies con una sarna maligna. ¿Y qué dijo Job aquí? Fíjense qué expresión de madurez. He aquí, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, supremamente bendecido. O sea, ni siquiera es bendecido. Significa supremamente bendecido. Y dice, el hombre a quien Dios ¿qué? Castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Y vean el versículo 18 cómo sucede algo maravilloso. Porque Él es quien hace, digamos, la llaga. ¿Él quién? Dios. Y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Vean lo que está diciendo la Biblia. Dios nos puede disciplinar y cuando dice hace la llaga, son, digamos, las circunstancias difíciles que Dios permite en una disciplina. Llaga significa que la disciplina es dolorosa. Él es el que hace la llaga. Pero ¿qué hace después? Esto es maravilloso, su amor, su misericordia, su cuidado paternal. Él hace la llaga y Él ¿qué? Él la vendará. Él hiere. Hay cristianos que dicen, no, Dios nunca va a permitir algo en sus hijos. No, Él hiere, soberanamente disciplina. Pero ¿qué hace en sus manos? Curan. Esto es maravilloso. Dios en su soberanía, si es necesario disciplinarme, me va a disciplinar. Y lo va a hacer porque es justo, pero como Padre Celestial va a estar a mi lado. Ahí va a estar cuidándome, consolándome. Eso es maravilloso, el amor de Dios. Él hace la llaga, pero Él la venda. ¿Cuántos de nosotros como papás hemos disciplinado a nuestros hijos? Porque si somos padres que obedecemos la palabra, disciplinamos a los hijos, ¿no? Entonces lo disciplinas y a lo mejor le diste vara, a lo mejor le diste otra disciplina, pero después vas y hablas con él. A ver, hijo, mira, te discipliné por esto y por esto, pero le das un abrazo, un beso, pero te amo, hijo. Entonces, lo disciplinamos, hacemos la llaga, pero también curamos. Eso lo aprendimos ¿de quién? Del Padre Celestial, porque Él es el que hace la llaga y sus manos curan. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige cuando peques. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Qué maravilloso nuestro Dios. Y vean qué entendimiento, qué madurez tiene en ese momento Job de entender la soberanía de Dios en la disciplina. Porque pregunta, ¿a quién disciplina Dios? Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina. Una vez me dijo una persona, a ver, yo soy cristiano y fíjese, perdí el trabajo y además me chocaron el carro, mi vecino es alcohólico, adúltero y está estrenando carro y se fue de vacaciones a Europa. A ver, ¿por qué el Dios no le hace nada? Dios disciplina a sus hijos. Ellos en su momento darán cuentas en la eternidad. Pero a sus hijos, a los que ama, Dios los disciplina. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando es necesario lo va a hacer. Y dice el 17, si soportáis la disciplina. Y la palabra soportar es aguante alegre en el griego. O sea, recibo la disciplina. Gracias, Señor. Lo haces porque soy tu hijo, porque me amas. Dice, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al quien el padre no disciplina? O sea, tienes hijos y no los disciplinas, ¿qué hijo es? Por eso dice, porque si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo no voy al súper y veo una persona ahí que su hijo está haciendo un berrinche y no llego y yo le doy sus nalgadas a ese niño. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Pero Dios a sus hijos, porque los ama, los disciplina. Y también estamos viendo en Job 5:18 que además de la disciplina, viene su mano amorosa que nos cuida. Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Por eso, aún en la disciplina podemos dar ¿qué? Gracias a Dios. Señor, gracias, me disciplinas, soy tu hijo. A lo mejor al presente, porque si siguen leyendo Hebreos 12, al presente la disciplina como que no se entiende. No, ay, ¿y por qué? No es fácil recibir la disciplina, pero después entendemos, lo hiciste porque me amas. Entonces, ahí claramente Job entendió que
la disciplina de Dios tiene un propósito, pero que Dios en medio de la disciplina está para cuidarnos, porque es un Padre lleno de amor. Así hacemos con nuestros hijos, así hace el Padre Celestial, de Él aprendimos. Entonces, tristemente, ¿qué sucede en muchas personas hoy en día que van a iglesias y les predican otro evangelio? Les dicen, no, mira, tú ven a Cristo y ya no vas a sufrir, ¿no? Hasta hay un eslogan de una secta, ¿no? ¿Cuál es? Pare de sufrir, ven a Cristo y mira, ya no vas a sufrir, Dios te va a sanar, te va a prosperar, te va a hacer rico. Eso sí, solo pacta en este ministerio, tú trae tu lana y vas a ver cómo Dios te va a prosperar al 100%. ¿Qué pasa con esas personas que no recibieron el genuino evangelio cuando Dios no los sana? Cuando pierden el empleo, cuando no prosperan como les habían prometido ellos y no Dios. Empiezan a renegar de Cristo, empiezan a renegar de la iglesia, pero si a mí me dijeron, y hay que decirle, te engañaron. Te engañaron, porque Cristo dijo con toda claridad en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Pero también dijo que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, vean qué importante es dar la sana enseñanza, para que un cristiano que tiene esta sana enseñanza, cuando venga la aflicción, le diga, gracias Señor. No sé qué va a suceder de esto, pero yo sé que obrará para bien, porque tú eres mi Padre Celestial, y la Biblia lo llama el Padre bueno. Amén. Y porque nos ama, nos disciplina. Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios 5:20, que demos gracias siempre y por todo. Por eso damos gracias aún en la disciplina. Por eso Job dice en Job 5:17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y la vendará. Él hiere y sus manos curan. Somos bienaventurados. ¿Se acuerdan el salmista allá en el Salmo 119:71? ¿Cómo entendió que si Dios lo hizo sufrir fue para su bien? Salmo 119:71 dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La palabra humillado ya la hemos estudiado, aná del hebreo, significa hacer sufrir. Fíjense lo que está diciendo, bueno es que me hiciste sufrir para que aprenda tus estatutos. Por eso la traducción en lenguaje actual la traduce así, estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Y en el versículo 75, vean lo que dice más adelante, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué hizo? Me afligiste. Conforme a tu fidelidad me hiciste sufrir. Dios permitió esta aflicción con un propósito. El cristiano, el nacido de nuevo, sabe que como hijo de Dios, todo es hecho de parte de Dios, sea que Dios lo hace o Dios lo permite, pero es para nuestro bien. ¿Por qué pasó lo que pasó? Por ahí tenemos una enseñanza muy clara de Job. ¿Por qué pasó lo que pasó en la vida de Job? Porque Dios lo permitió. Pero se lo hizo Satanás, pero ¿quién le dio permiso? Y cuando le sucedió todo, ahí en Job 1:21, Job no dice, Satanás me hizo, no, dice, Jehová dio, Jehová quitó. Identificó que él como hijo de Dios, todo lo que sucede en su vida está bajo el control de nuestro Dios poderoso. Nada hay que se salga de su control. Si en la casa de un cristiano llegan, asaltan y matan a toda la familia, ¿se le fue de control de las manos a Dios? Ay, ¿dónde estaba Dios? Dios es soberano. Es entender, ya lo estudiamos en el tema del Dios soberano. Dios es soberano, pero todo lo que permite es para bien. Amén. Entonces, vemos aquí la palabra de Dios como dice el salmista, en tu fidelidad
me afligiste. Él es soberano. Mientras estemos en esta tierra, sí habrá aflicción, pruebas, dificultades. ¿Cuándo se van a acabar? En la resurrección de los muertos, cuando venga Cristo por su iglesia. Ahí es cuando dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras estemos aquí, seamos llenos del Espíritu. Dejemos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo gobiernen nuestras vidas para estar capacitados por Él, para dar gracias a Dios siempre y por todo. Por lo bueno que recibimos, por lo que no hemos recibido y por las cosas difíciles que Dios hace y o permite en nuestra vida. Lo que sea que Él permita, Dios está al control. Dios no se le escapa nada. Un día me dijo un hermano, pero es que este hermano llegaron a su casa en la noche, asaltaron, bueno, hicieron una barbaridad, su esposa no sé qué. ¿Y dónde estaba Dios? Al control. Pero es que ¿por qué permitió? Es soberano. Yo lo único que te puedo decir es que esa mujer que murió está en la presencia de Dios y no está sufriendo, estás más sufriendo tú por lo que crees que ella sufrió, pero ella ya está en la presencia de Dios porque era hija de Dios. ¿Por qué lo permitió Dios? No lo sé, pero yo sé que obra para bien, punto. Entonces, Dios es soberano. Esto se va a acabar cuando estemos en la eternidad. El cristiano por eso debiera no solo dar gracias, debiera abundar en acciones de gracias. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos. Fíjense, Pablo está diciendo a los corintios, padecemos muchas cosas. Dice, por amor a vosotros, como ministro de Jesucristo, padeció mucho por llevar el evangelio y dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, escuchen, la acción de gracias, ¿qué dice? Sobreabunde para gloria de Dios. Vean lo que dice aquí, es muy interesante. Dice la palabra de Dios, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Esto que dice aquí es muy interesante porque fíjense, el propósito final de nuestras vidas, una vez que fuimos rescatados, el propósito de nuestras vidas es darle la gloria a Dios. El propósito de la vida de un cristiano es que glorifique a Dios, que le dé toda la gloria a Dios, en cualquier circunstancia. El cristiano de veras fue rescatado por Cristo para que le dé la gloria a Dios. Ah, ¿no fui rescatado para ser rico? No. Y no sé si te va a hacer rico o no, pero Dios te rescató para la gloria y alabanza de su nombre. Eso dice la Biblia. En 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo ¿para qué? Ahí dice, si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios. Y luego en 2 Corintios 4:15, que acabamos de leer, dice que la acción de gracias sobreabunda, o sea, siempre le damos gracias, sobreabunda la acción de gracias. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Para eso nos rescató. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos rescató? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos rescatados, para darle gloria con nuestra vida, con nuestro canto, con todo nuestro ser. Hemos sido rescatados para darle la gloria a Dios. Eso dice la palabra de Dios.
para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos rescató el Señor. Para eso. En muchos lugares están enseñando, es que Cristo te rescató para que, como hijo del rey, Él te quiere hacer rico, Él te quiere dar más. Él nos rescató, dice la palabra de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese fue el motivo. Todo lo demás está en su soberanía y en su voluntad. Pero el motivo principal por el que nos rescató es para darle la gloria a Él. Amén. Entonces, vámonos hacia el final ya de esta segunda consecuencia de ser lleno del Espíritu. El cristiano lleno del Espíritu sabrá y dará gracias, como dice Efesios 5:20, siempre y por todo, por las bendiciones recibidas, por lo que Dios va a hacer y por las aflicciones que Dios permite en nuestra vida. Y para ello se requiere humildad. Solo un cristiano humilde, ¿verdad? Y humilde es aquel que es lleno del Espíritu. Solo un cristiano humilde de verdad sabrá dar gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Primero recordemos que dice 1 Pedro 5:5 en la parte final, que Dios dice, ¿revestíos de qué? Ahí en lo amarillo, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, es decir, se opone, está en contra absolutamente de los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué es una persona humilde? La palabra griega es muy interesante porque es una palabra taipenos, que significa que está al nivel de la tierra, muy baja condición. La palabra taipenos significa algo que es bajo, que no se levanta de la tierra. Es una expresión que nos indica que nosotros estamos aquí y Dios está muy por encima. Humildad es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Humildad es reconocer, por lo tanto, que no merezco absolutamente nada. Que todo es por su gracia. ¿Por qué somos salvos? ¿Merecíamos en algo, así en lo más mínimo, la salvación? Absolutamente no. ¿Qué merecíamos? Romanos 6:23. ¿Qué merecíamos? ¿Cuál es la paga del pecado? Si dice Romanos 3:23 que todos pecamos, que no hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10, y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos? La muerte, la condenación. ¿Qué es ser humilde? Reconocer esa condición. Yo no merezco nada. Dios es el alto y sublime. Yo estoy al nivel de la tierra. Me rescató por pura gracia. Por eso cuando alguien es soberbio, dice, no, este ya perdió los pies sobre la tierra. Anda como volando, se siente de otro mundo. Pero la palabra de Dios dice que debemos ser humildes, reconocer quién es Dios, quién soy yo, que estamos, pero por debajo. Por eso David en el Salmo 8:4 decía y se preguntaba, ¿qué es el hombre? Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Se dan cuenta de su expresión? ¿Qué somos? Decía, pero ¿qué soy yo para que me visites? ¿Qué soy? Si no te merezco. Pero es que no es porque te lo merecías, es por amor y es por su gracia. No hay mérito absolutamente en mí. Por lo tanto, el que es humilde aceptará su voluntad, sea cual sea. Dará gracias a Dios en las cosas más pequeñas. Sabrá darle gracias a Dios cuando Dios da y cuando Dios quita, como lo hizo Job en Job 1:21, que bendijo a Dios cuando Jehová dio y cuando Jehová quitó. Porque es humilde, porque sabe, desnudo salí del vientre, no traje nada, todo lo que tengo es gracia, todo lo que tengo Dios me lo da. Por lo tanto, si entiendo que no me merezco nada, si entiendo quién es Dios y qué soy yo, y que aún así en su amor Él murió por mí siendo pecador, no me queda más que vivir agradecido, y eso requiere humildad.
La persona humilde no es la que es pobre. A veces se utiliza esta expresión, mira, esa persona es humilde porque es de escasos recursos. Aquí en el texto que hemos estado leyendo, humildad es reconocer mi condición delante de Dios. No somos nada, es su misericordia, es su gracia la que nos rescató. No había nada en nosotros, no es que Dios dijo, este sí lo necesito, este tiene algo especial. No teníamos nada porque aún nuestras buenas obras, dice la Biblia en Isaías, eran trapos de inmundicia. Entonces no había nada que le pudiéramos ofrecer. Lo único que le podemos ofrecer realmente es acciones de gracias. Eso es lo que puedo ofrecerte, Señor. Todo es tuyo, decía el Antiguo Testamento. De lo recibido de tu mano te damos. Entonces lo único que le podemos ofrecer es una actitud de agradecimiento siempre y por todo. Eso es un buen ofrecimiento, una vida de gratitud donde siempre le damos gracias. Señor, gracias porque me afligiste, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias porque hoy no hay, gracias porque hoy sí hay, gracias porque permitiste esta circunstancia. Esa vida de gratitud es una vida de verdadera ofrenda a Dios. Es el mejor regalo que le podemos dar, una vida de gratitud, porque todo viene de su gracia. ¿Se acuerdan qué significa la palabra gracia del griego charis o charis? Que significa favor que no merecemos. El bien que Dios hace en mi vida, pero que no me merezco. Y no nos merecíamos ni la salvación, ni el perdón de pecado, ni nada absolutamente. A la luz de la Biblia todo es gracia. Todo es gracia. Y si todo es gracia, ¿por qué muchos cristianos hasta le exigen a Dios? ¿Por qué? Porque, miren lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 5:5 dice, revestidos de humildad porque Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios. Lo contrario a la humildad es ¿qué? La soberbia. El humilde sabrá dar gracias a Dios por todo. El soberbio cree que se merece todo. Y entonces ves a una persona que dice, mira lo que he construido, mira mi carro, yo casi yo lo hice con mis manos, mira mi casa y mira mi dinero y mira, es una persona soberbia. Aún he escuchado predicadores, mira mi ministerio, tu ministerio, cuando moriste en la cruz. Nada que tenemos, aun si Dios nos da una habilidad, nos capacita para servirle como pastor, como evangelista, como lo que sea, es por su gracia. ¿Cómo es posible que anden predicadores por ahí? Es que miren lo que he logrado. ¿Qué lograste? Si Dios te usa por pura gracia. Lo que tú y yo merecíamos era la condenación. Por eso Pablo, cuando defiende su ministerio allá en 1 Corintios 15:10, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego les dice a los corintios, porque sí estaba defendiendo su ministerio, y les dice, yo he trabajado más que todos ellos, pero reconoce, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. Todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. ¿Cuánta gente que dice, es que yo me esforcé y entonces tuve este doctorado en Harvard porque yo... ¿Quién te dio la inteligencia? Miren lo que dice Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué merecemos? Nada. Entenderlo y vivirlo genuinamente es humildad. Pero hoy desde muchos púlpitos se enseña lo contrario, se enseña la soberbia. ¿Cómo es eso, pastor? Les dicen, a ver, hermanos, tú eres hijo del rey. Tú mereces lo mejor. ¿A qué horas? No, sí, tú lo mereces. A ver, no le pidas a Dios un carrito, pídele un carrazo. Eres hijo del rey. Te lo mereces. ¿Se fijan cómo les están enseñando a ser soberbios y no humildes? A ver, hermanos, no le pidas un vestidito, pídele un guardarropa como el de ¿quién, qué artista les gusta? Gloria Trevi, o no sé cuál es la de moda, pero pídele un guardarropa grande porque tu padre es el dueño del oro y de la plata. Y ahí ves a los cristianos, y sí, Señor, porque tú eres mi padre. Es más, les dicen, reclama tu bendición. Órale, ¿cómo que reclama? Pues ¿qué te debe Dios? Entonces llegan, yo reclamo mi bendición. ¿Qué reclamas si merecías la condenación? Les están enseñando a ser soberbios. Les están enseñando a ser soberbios.
Por eso yo creo que ese conocido predicador guatemalteco de apellido Luna, que decía que somos Jehová Junior, ¿se acuerdan de esa herejía de las muchas que dice? Por eso muchos cristianos se comportan como juniors de Dios. Se creen juniors, ¿no? De Dios. Así decía un predicador. Y pídele a Dios lo mejor, el mejor vestido. Por eso mi traje vale $2,000, porque soy hijo del rey. Fíjense qué cosas tan tremendas. Cuando la palabra de Dios nos enseña a pedir, a clamar con humildad, porque no merecemos absolutamente nada. Debemos dar gracias a Dios por todo, ser humildes, dar gracias por el sol, dar gracias por el frío. ¿Cuántos cristianos que de pronto dicen, ay, qué horrible calor? No, es que qué maldito calor y qué frío tan no sé qué, y hasta groserías se avientan. Cuando todos debemos dar gracias a Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no dice Mateo 5:45? Y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces debemos dar gracias a Dios. El orgullo y la soberbia, para ser claros, el orgullo y la soberbia, ¿dónde tienen su origen? En Satanás. Satanás es el personaje en el que se originó el pecado y la maldad, y comenzó con el orgullo y la soberbia. Por ahí tenemos un tema sobre el pecado y explicamos esto, pero les voy a recordar Ezequiel 28:2. Fíjense, está hablando de Satanás. Si hay alguien que personifica, que es la soberbia por excelencia, es Satanás, el orgulloso. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se ¿qué? Enalteció. La palabra enalteció, gabaj, en el hebreo significa se llenó de soberbia. Por cuanto se llenó de soberbia tu corazón y dijiste, miren la soberbia de Satanás. Yo soy Dios, soy Jehová Junior, yo no sé a quién se parece. Yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. O sea, dijo yo quiero el lugar de Dios, punto. Ese fue la soberbia. Y luego fíjense el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, porque él llevaba la alabanza allá en el cielo, y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta ¿qué? Hasta que se halló en ti maldad. Y esa palabra halló, matzá del hebreo, significa se originó. Ahí se encontró por primera vez la maldad. Hay mucha discusión de gente que no conoce la palabra de Dios, que dice, es que si Dios creó todo, también creó la maldad. No, la maldad se halló, se originó. ¿En quién? En Satanás. ¿Cuándo? Cuando se llenó de soberbia. Cuando digo, yo quiero estar ahí en el trono de Dios. Satanás es la personificación de la soberbia, y Dios resiste a los soberbios. ¿Y cómo tentó a Adán y Eva? Con lo mismo, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comas del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La misma soberbia le vino a Eva, pues voy a probar. A lo mejor Dios me está ocultando algo, y con la misma, él quería ser como Dios y le dice a Eva, seréis como Dios. La tentó con la misma tentación en que su pecado se originó. Ella
creyó que merecía algo más y desobedeció a Dios, ella y luego Eva. Por lo tanto, Satanás es el mero mero de la soberbia. Por lo tanto, esos predicadores que en lugar de enseñarle al cristiano que la Biblia dice que lo que merecíamos es el infierno, que todo es su gracia, que vivamos en humildad, y en lugar de eso les dice que tú mereces todo y reclama tu bendición y Dios te tiene que bendecir, y les empiezan a llenar la cabeza de que se merecen todo. Esos son realmente, como dice 2 de Corintios 11 del 13 al 15, son ministros de Satanás. Porque Satanás es el orgullo en persona. Por lo tanto, ¿cómo combatir la soberbia? Siendo humildes. Y solo el cristiano lleno del Espíritu podrá ser humilde. Porque en el momento que, como Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en ese momento no hay orgullo en mi vida. En ese momento gobierna mi vida, mi persona, el Espíritu Santo, y no hay lugar al orgullo. En ese momento vivo la verdadera humildad, donde le doy gracias a Dios por todo, hasta por las cosas más insignificantes, porque reconozco que lo único que yo merecía era la condenación. De ahí para allá todo es ganancia. Si merecía la condenación eterna en el infierno, donde es el llorar y crujir de dientes por toda la eternidad, y me rescató de ahí, todo lo que venga es ganancia. Todo, y todo es por su gracia. Por eso necesitamos vivir llenos del Espíritu. Por eso la Biblia dice: sean llenos del Espíritu. Solo una persona llena del Espíritu podrá ser humilde. Solo una persona llena del Espíritu podrá dar gracias a Dios siempre y por todo, reconociendo que es la gracia de Dios, como Pablo en 1 Corintios 15:10, que decía, lo citamos hace un rato, pero vamos a leerlo. 1 Corintios 15:10 dice la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no dijo, es que Dios me necesitaba, soy Pablo. No, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por lo tanto, Pablo era un hombre que vivía agradecido. Amén. Finalmente, para ir ya al término de esta enseñanza de hoy, vean lo que dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y vean lo que dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo no llego ni a pedirle a Dios ni a darle gracias porque soy el mero mero. Yo llego, Señor, te doy gracias, o te pido, o cualquier cosa en la que yo me dirija a Dios, siempre le digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque los méritos son de Él, porque el que lo hizo todo es Él, porque Hebreos 10 dice que Él es el que nos abrió un camino nuevo y vivo por el cual podemos entrar a la presencia de Dios. Así es que si yo puedo acercarme a Dios, hablar con Dios, orar a Dios, tener una comunión con Dios, dar gracias a Dios, es por Jesucristo y no por mí. Entonces siempre el cristiano, siempre que se acerca a orar o a pedir, Padre, yo te pido, Padre, te doy gracias, siempre terminamos diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque los méritos son de Él y no de nadie más. Porque Jesucristo, dice 1 Timoteo 2:5, es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Entonces, siempre que nos acercamos a Dios, es en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no me acerco porque creo que me lo merezco, porque por absolutamente nada. Vengo en humildad y le digo, Señor, Padre, yo te pido, yo te doy gracias, yo te alabo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque los méritos totalmente son de Él. Amén. Entonces vean qué clara es la palabra de Dios. Entonces, damos gracias a Dios. Efesios 5:20 dice la palabra de Dios: siempre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque lo mencionamos un poco hace 8 días, dice, ¿a quién le damos gracias? Al Dios y Padre.
al Dios y Padre. No es gracias a la vida que me ha dado tanto, o la gente que dice, no, es que gracias a la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? O sea, no, que no sean, es Dios, todo es Dios. Es que una persona, digo, no es cristiana, pero es que me fue bien porque se juntaron, que quién sabe qué rollo se juntó el solsticio con, no, mira, acércate a Dios para que conozcas la verdadera bendición. A Él le damos gracias porque dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al único que le damos gracias es al Dios y Padre. A Él le damos gracias, le rendimos abundantes gracias. La Nueva Traducción Viviente dice así. No sé si viene ahí, ¿no viene? Se los leo. La Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Así es, Él es el que da toda buena dádiva. Y en el cristiano, todas las cosas ayudan a bien. Por lo tanto, todo desciende de Dios. Por eso podemos darle gracias. Una vida de ingratitud, o el ingrato es el que no conoce a Dios. El que no da gracias es el que no conoce a Dios, el que rechaza a Cristo. Esos no dan gracias. La Biblia dice en Romanos 1 que hace una perfecta descripción de la gente que ha rechazado a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni qué, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El cristiano da gracias, Señor, gracias, todo es tu mérito. Cuando se nos empiece así como subir los pies de la tierra, recordemos que todo es gracia. Y vengamos y oremos, como dice Filipenses 4:6, fíjense lo que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿y qué dice? Con acción de gracias. Y venimos y sí le pedimos y clamamos: Padre, mi salud, Padre, mi esposa, Padre, te pido por mis hijos, pero al final le damos gracias. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos, pero sí sabemos que el versículo 7, que una vez que le pedimos y rogamos y le damos gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te responda como te responda tu petición, te va a dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces puedes ver, yo como recuerdo ese testimonio de una familia que el día anterior había muerto su bebé de 1 año y medio, días de hospital, murió, y al otro día, pues la mayoría de la gente dice, no van a venir, y ellos estaban ahí el domingo. Queremos dar gracias a Dios, porque en su soberanía Él se llevó a nuestros hijos, pero tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento y estamos aquí para darle gracias a Dios. ¿Quién puede hacer eso? Una persona llena del Espíritu. Miren, termino con esto, que es una historia real. Hace algunos años un predicador misionero llegó a un barrio muy pobre de Londres, donde tienen hacinados a gente en la peor condición de salud, de pobreza, donde el gobierno no sabe qué hacer y los tienen en unas galeras, a veces peor que animales. Y ahí hay mucha gente por diferentes circunstancias, pero este misionero predicador llegó a compartir la palabra y compartía la palabra, y de repente llegó con una señora que estaba en una condición de salud, enferma, moribunda, en el suelo, hacinados, y él dijo: señora, ¿qué puedo hacer por usted? Y miren, la respuesta de la señora fue: muchas gracias, pero tengo todo lo que necesito en realidad, tengo a Jesucristo. Este misionero salió de ahí edificado y dando gracias a Dios. Si esa señora, él decía, la paz que le había a esa señora en medio de sus circunstancias, no sé por qué era, pero esta señora sabía que tenía todo porque tenemos a Jesucristo. Si tú y yo tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Entonces no deberíamos quejarnos.
¿por qué nos quejamos? ¿Y por qué? ¿Y por qué el frío? ¿Y por qué ganó el presidente tal? ¿Y por qué no sé qué? Y tenemos a Jesucristo, demos gracias a Dios, lo tenemos todo. Amén. Vamos a despedirnos orando a Dios. Demos gracias, mis hermanos, por todas las bendiciones recibidas. Dale gracias ahí en tu lugar. Cuántas bendiciones, son innumerables sus maravillas, dice la palabra de Dios. Su salvación, su perdón, la paz, las bendiciones aún materiales. ¿Cómo no darle gracias a Dios por una salvación tan grande cuando merecíamos el infierno, la condenación eterna? Nos salvó por pura gracia, por amor de su nombre, dice la palabra. ¿Cómo no darle gracias por todas esas bendiciones? Y cómo no dar ayudas también por aquello que no ha hecho y que estás a la espera de una respuesta de parte de Dios y no te ha respondido. Dale gracias porque ya te ha oído. Dale gracias porque haga lo que él haga, todo ayuda bien. Pero esta mañana también, como lo hemos compartido, si hay una aflicción, estás pasando una enfermedad, un problema de salud en tu vida, en tu familia, en tu economía, lo que sea que Dios haya hecho o permitido en tu vida, démosle gracias a Dios. Vivamos llenos del Espíritu para poder vivir esa vida de gratitud que es con la que podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Démosle gracias. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pongámonos de pie, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si sientes levantar tu mano, dale gracias. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace, por todo lo que hará. Démosle gracias porque tenemos a Jesucristo, porque lo tenemos todo, independientemente de qué circunstancia estemos pasando, de abundancia, de necesidad, de enfermedad, de salud, de trabajo o de falta de Él. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, démosle gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él también disciplina, y cuando disciplina hace la llaga, pero sus manos nos vendan, sus manos cariñosas y llenas de amor nos cuidan. ¿Cuántos han vivido en su vida personal a Dios acompañándoles en los momentos más difíciles? Porque Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias, infinitas gracias, porque así como esta señora indigente en ese lugar, en ese país, en esa circunstancia tan difícil, sabía que lo tenía todo porque tiene a Jesucristo. Si hoy tenemos a Jesucristo, Padre, lo tenemos todo, y todo por tu gracia y todo por tu misericordia, porque no merecíamos nada. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra predicada nos edifique, que salgamos de este lugar edificados con el firme propósito de obedecer este mandato, de darte gracias siempre y por todo, en cualquier circunstancia. Te adoramos, Padre, y te bendecimos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.